Perfecto. Hola a todos, hoy en el podcast de hoy de Divergent Thinking vamos a estar hablando y a reflexionar un poquito sobre la rotación a nivel laboral en los jóvenes, específicamente en los Gen Zs. Y vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando en las Américas y vamos a evaluar con nuestras experiencias, con algunos datos e investigaciones que somos conscientes qué es lo que está pasando. Vamos a comprender un poco más cuál es la raíz, cuáles son los motivos y cuáles son las dificultades que estamos enfrentando frente a esta rotación laboral que estamos viendo cada día que se está acelerando en los generación Z. Primero, para hablar de la definición, es muy importante tener un contexto. Cuando estamos hablando de la generación Z, estamos hablando, dependiendo del census de los Estados Unidos, estamos hablando de una generación que ha nacido desde el 97 hasta el 2013. Y ellos, de alguna manera, fueron los que acuñaron este término de generación Z. Gracias. Bueno, y tenemos entonces el agrado de presentarles a nuestros panelistas, a nuestras personas que nos acompañan en el día de hoy. Como primera invitada está Andrea Henao, quien vive y reside en Medellín, Colombia. Su experiencia profesional ella es ingeniera industrial, especialista en gestión empresarial y coach en Change Management. Trabaja en talento humano, en temas relacionados con cultura y gestión del cambio y bienestar. Y como datos adicionales ha ayudado a más de 400 personas a mejorar su currículum vitae y encontrar y buscar su Ikigai, que es básicamente su razón de vivir y su propósito. Como segundo invitado tenemos a Silvio Sack. Silvio es director de consultoría con más de 20 años de experiencia en temas relacionados en el desarrollo de proyectos tanto transformacionales como procesos, tecnología, inversiones y mejora de utilidades en empresas de consumo masivo, retail y manufactura a nivel de Latinoamérica. Entre sus principales clientes está Tenaris, Petrobras, Ambev, PepsiCo, Clorox, entre otros. Y su lugar de residencia es Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, vamos, Isa, si quieres, con las preguntas. Perfecto, bueno, muchas gracias a ambos por abrir este espacio y por poder reflexionar con nosotros sobre este tema tan vital que compete en diferentes campos a nivel laboral y en diferentes países. Entonces, para arrancar con nuestra primera pregunta, nos gustaría conocer un poco más a profundidad, considerando las experiencias de ambos, de pronto algunos estudios, ¿cuál es el nivel de rotación laboral que tenemos en los jóvenes, ya que aclaramos los Gen Zs, cuál es este periodo que estamos hablando, versus otros rangos etarios, por ejemplo, los millennials? ¿Y cuál es qué tanto influye el sector económico, si hay unos sectores donde tienen más rotación que otros, y también incluso cómo el país es algo que también genera ese nivel de rotación tan alta? ¿Cuál es su experiencia? Andrea, ¿quieres empezar? Bueno, gracias. Primero, encantada y agradecida de estar en este espacio. Con respecto a este tema tan interesante, en Colombia tenemos la Federación de Gestión Humana, ACRIP, y ellos pues son esa entidad encargada pues de estar atenta a todo esto. Ellos tienen un dato donde nos dicen que una organización podría llegar a rotar hasta el 70% de su población al año. Eso eso es una cifra alarmante, pues porque genera costos muy altos, no solo en productividad, sino también en la cultura organizacional. Pero precisamente de ese 70%, cerca del 60% es causado por esta generación que estamos hablando acá. O sea, indudablemente son las personas jóvenes las que están moviendo esta rotación. ¿Y por qué esta generación? Pues porque por su personalidad, por su momento de vida, quizás sin responsabilidades, son personas menos apegadas a una organización, más arriesgadas, que se adaptan más fácilmente, que les ha tocado vivir un contexto de muchos cambios y han desarrollado todas estas habilidades que les permite moverse con mayor facilidad. Y además, no solo por temas de comportamiento humano, sino también porque están adquiriendo unos conocimientos analíticos, digitales, están teniendo también un buen dominio de inglés. Y se está dando el fenómeno que todos estos jóvenes son autodidactas, muy diferente de pronto a antes, que era yo voy a una educación formal y aprendo lo que me enseñan. Hoy con todos esos accesos a canales de información, pues estos jóvenes se les está abriendo el mundo y todo esto pues les está permitiendo como poder aprovechar estas oportunidades y rotar.
Además, cuando se le preguntan a estos jóvenes, ¿usted estaría dispuesto a cambiar este año de empleo? Casi un 50% dice que sí y casi un 47% lo hace. ¿Esto qué nos muestra? Uno, hay intención de cambiar de empleo, que no pasa en otras generaciones que querían que ese lugar era para toda la vida, para jubilarse. No, ellos sí quieren cambiar. Y adicional lo hacen, porque no solamente se queda en una intención, o sea, el medio hoy les está garantizando la oportunidad de abrirles la puerta y de que lo puedan hacer. Perfecto, Andrea, excelentes puntos los que estás tomando ahora y esto es pensando en el contexto colombiano. Pero ahora, Silvio, me gustaría conocer un poco cuál es la dinámica y cuál es la realidad que está pasando, por ejemplo, en Argentina. Bien, bueno, muchas gracias también por la invitación. Un placer estar con ustedes. Entendemos, por lo menos de lo que vemos en el mercado, hay un piso de 1/3 hasta 2/3 de la población que son más jóvenes de la generación que estamos hablando, que tienen la intención de hacer los cambios y que rotan anualmente. Dependiendo de la industria, dependiendo sobre todo lo que tiene que ver con los tipos de negocios, ¿no? Los negocios donde son más tradicionales probablemente, o las industrias que son más tradicionales, haya aún más rotación que probablemente las industrias que son más tecnológicas, donde probablemente, dado la madurez de las compañías, hay algunas variables que están más arraigadas en la forma en comunicarse con estos jóvenes, y probablemente la rotación sea un poquito menor, pero aún así sigue siendo alta en comparación con todo el resto de las generaciones que ya están, que todavía siguen hoy en día en el mercado laboral profesional, por lo menos desde lo que yo conozco. Y seguramente vamos a hablar un poco de las razones. Me adelanto un poquito a algo que contaba también Andrea, ¿no? El por qué este tipo de generación tiene este nivel de rotación, ¿no? Yo me adelanto con la pregunta, pero Isabel, vos corregime y lo vamos viendo. Dale, dale. Si quieres, sigue con tu pensamiento del por qué. Yo creo, complementando un poco lo que decía Andrea, ¿no? Esta generación tiene mucha menor inhibición a la hora de probar y cambiar, ¿sí? No son tímidos y no se dan mucha vuelta a la hora de probar nuevas oportunidades. Y eso probablemente tenga que ver con la búsqueda de la satisfacción, que para ellos, la satisfacción laboral, que para ellos es más que nunca lo más importante, y no dudan en que si tienen la posibilidad de estar en un lugar con el potencial de estar mejor, lo van a hacer, lo van a probar, lo van a intentar. Eso es un factor que yo por lo menos veo que es muy, muy relevante en esta generación. Después obviamente hay otras cuestiones mucho más profundas, de si en el lugar de donde estoy, además de estar satisfecho, estoy logrando un impacto, estoy dejando una huella, estoy logrando transformar algo. En la medida que eso no esté y la insatisfacción llegue a un nivel donde cualquier oportunidad me deje bien parado, voy a tomarla. Y eso es un poco lo que, por lo menos yo entiendo que sucede en alguna medida, ¿no? Uh-huh. No, genial. Y ahí yo creo que hemos respondido la pregunta 2. Creo que la primera era entender si identificábamos o no diferencias de sus otros rangos etarios, ¿no? Si era un fenómeno como particular de los jóvenes de esta generación Z, o si era un fenómeno que vemos en general. Por lo que entiendo es un fenómeno que se pronuncia o se acentúa en estas generaciones más recientes. Y creo que han desglosado pues como bien, como algunas causas, ¿no? Algunos motivos que van generando esta particularidad, ¿no? De pronto hay una duda. ¿Entienden que la rotación laboral de los jóvenes de pronto tiene alguna diferencia, es diferente o tiene diferente impacto o diferente incidencia dependiendo del sector empresarial o social o por género o situación socioeconómica, o es algo que en general
afecta o está representado en los jóvenes de ese rango etario, independiente del tipo de empresa, el tipo de situación social, socioeconómica o género? Pues indudablemente los jóvenes tienen esos mismos patrones de comportamiento, sin embargo, el sector va a tener una alta influencia en qué tan posible es generar esa rotación, como pasa hoy en el sector tecnológico, o sea, la manera como rota ese sector no rota cualquier otro, porque es un boom mundial, entonces les abre muchas puertas a ellos para hacerlo. Y también puede depender porque también el tomar la decisión de rotar de empleo genera implicaciones pues de cambio de vida y todo. Entonces, cuando la persona en cuanto a clase social tiene mayor estabilidad financiera, puede sentirse un poco más segura de tomar ese tipo de decisiones. Tal cual, coincido con lo que comenta Andrea. No necesariamente el género es algo que sea un diferencial. Me parece que está más embebido en los atributos y los comportamientos y la lógica motivacionales que tienen estas generaciones más jóvenes, desde el punto de vista de lo que están dispuestos a hacer. Y desde el punto de vista de la clase social, no se ve mucha diferencia, por lo menos yo no lo veo, en mi experiencia, no tengo datos específicos, pero creo que es algo general, más allá del género, más allá de la clase social. En particular, en lo que tiene que ver con la dimensión de país, puedo hablar un poco más por Argentina. Lo que se ve es que, dadas las circunstancias de Argentina, hay una mayor intención del cambio y que ese cambio sea fuera del país, por una cuestión, como seguramente conocen, de la situación económica de Argentina ya desde hace algunos años. Entonces eso fomenta que la rotación inclusive haga que salgan del mercado laboral argentino, ¿no? Pero bueno, es una variable mucho más fuerte en esta coyuntura y podría explicar algo más de ese salto de por encima del 50 o más del 70%, que sin tener precisión, pero por lo menos una idea, comparando lo que decía Andrea en Colombia, en Argentina es alto realmente por esta situación de la coyuntura económica. Sí, y ¿sabes por qué lo preguntaba, perdón, Silvio y André, como esta diferenciación? Porque, digamos, todos, y eso reflexionando un poco, ¿no? Sobre lo que escucho, digamos, a todos nos es familiar como en los casos del programador exitoso o no exitoso, pero digamos, el programador que aprendió a programar y sabe algo de inglés y empezó a programar para, qué sé yo, Apple, Google, no sé qué, desde Argentina, Medellín, Ushuaia, cierto, cualquier lado del mundo, ¿no? Entonces, como que en esos casos es fácil asociar, digamos, esta facilidad, esta causa que hace que la persona tenga más opciones y que pueda moverse con mayor facilidad porque tiene, digamos, más facilidad económica, inclusive hasta salarialmente, como comentan, versus los otros tipos de empleo, y la demanda, ¿no? De ese tipo de servicios que hace que, digamos, esa oferta, la demanda, no, esa oferta sea mayor y los incentive o los motivos los cuestione permanentemente de si están en el lugar pues que quieren estar, ¿no? Con los beneficios y con las cosas asociadas. Pero me generaba como inquietudes, si ese fenómeno está claro para este segmento, pero de pronto hay una población grande, amplia, que de pronto no necesariamente tiene acceso sabe programar o tiene acceso a este tipo de rubros, y a este tipo de condiciones, ¿no? Más sin embargo, pareciera que fuera como recurrente en esa generación, independiente de que si están con estas facilidades, optar por esa rotación que como ustedes decían, esté alineada a su propósito, a su satisfacción, a generarle pues también como un mayor crecimiento, de pronto un poco más rápido, y que a pesar de tenerlo, ¿no? Pues asumen esos riesgos, ¿no? Digamos, es fácil para el programador que gana $5,000 asumir el riesgo, pero inclusive lo están asumiendo personas que con mucho menos recursos, con menos ingresos o en otro tipo de ámbitos laborales o profesionales, inclusive pareciera que están teniendo esa misma movilidad, con capaz causas o motivaciones
diferentes a necesariamente la económica o la de movimiento laboral, ¿no? Tal cual, seguramente tengan mayores posibilidades, mayores alternativas, aquel que esté más formado, probablemente esa relación de capacidades y nivel socioeconómico que le permitan haber desarrollado otro tipo de habilidades, pero aún los que no necesariamente tienen las mismas capacidades también buscan la satisfacción en el trabajo y quizás con menos abanico de alternativas, pero aún así lo buscan. Claro, tocamos ahora el campo de fuga de cerebros, entre comillas, porque ya estamos hablando de la conectividad y cómo podemos tener un mercado que es más accesible, no solamente de oferta, sino también de demanda. Andamos por todos los lados, pero la pregunta ahora es, ¿cuál sería el nivel de rotación laboral que vemos hacia esta nueva generación que decide emprender, decide coger ese conocimiento y generar su propia empresa? Así es, también está pasando. Hay un fenómeno muy curioso y es que cuando un joven se gradúa del colegio, ya no es la decisión de siempre de voy a ir a la educación formal. Hoy pues tiene otras alternativas como pues, qué tal si yo mismo estudio o qué tal si hago un bootcamp que ya se están usando bastante donde hacen como un análisis costo-beneficio para definir, bueno, en vez de estar 5 años estudiando en una universidad, y eso se ve acá en Medellín, en Colombia, como para carreras que son muy comunes como administración, economía, las personas que se presentan han disminuido más del 50%. Entonces, esas personas, uno puede decir, bueno, es porque el costo de vida está alto, no tienen los ingresos suficientes, pero puede que no solamente obedezca a factores económicos, sino también que hoy con el acceso a la información decidan tomar otros caminos. Hoy en día el tema de emprendimiento digital es un boom que está haciendo, se hace muy atractivo para los jóvenes, muy coherente también como con las nuevas dinámicas, donde dicen, bueno, no estoy 5 años estudiando para luego ir a una empresa tradicional y cuándo voy a tener ingresos altos, sino que dicen, mejor accedo a estos cursos rápidos que me pueden generar ingresos también de manera rápida. Perfecto. ¿Algo, Silvio, que quieras adicionar dependiendo de tu vivencia y experiencia sobre este versus de rotación con el emprender y generar algo? Sí, creo que es algo que llegó para quedarse, todo lo que es el emprendedurismo desde el punto de vista de, inclusive desde primeras relaciones formales de trabajo, ¿no? No necesariamente espero entrar a una compañía como los mandatos que teníamos históricos, quizás algunos que los que tenemos un poquito más de años, pero hoy en día se ve que inclusive la elección de emprender es compite con la de ingresar a una compañía de primer nivel, y eso tiene que ver con las motivaciones de las personas. Todas las personas tienen distintos, más allá de la generación que pueden tener en común, todas tienen distintas motivaciones, si no sería muy aburrida la vida, ¿no? Cada uno persigue lo que persigue. Y hay un incentivo muy fuerte, sobre todo las generaciones que ven a sus padres o vieron a sus padres transitar por distintos ciclos económicos, crisis en distintas partes del mundo, y donde desde el punto de vista de lo que pueden llegar a obtener por sus propios medios, puede que no sea estar en un empleo seguro que todos los meses les pague un sueldo, sino la posibilidad de generar algo propio, no solamente en un plano económico, sino desde un punto de vista de desarrollo personal, de llevar adelante un proyecto y obviamente como cualquier proyecto de un emprendedor, quizás salen bien 2 o 1 de cada 10, pero bueno, haber logrado eso es un gran mérito. Entonces eso tiene un valor para ciertas personas mucho mayor que lo que es la típica historia de quien estudia y después se inserta en el mundo laboral en una empresa. Yo creo que aquí ya de pronto podríamos empezar a hablar sobre acciones. Como estamos viendo toda esta dinámica y esta realidad, entonces, ¿qué está pasando en las empresas internamente?
para reducir esta rotación y para de pronto mantener ese propósito, que ya no es solamente económico y tener a alguien generando una carrera internamente, pero para que las personas quieran emplearse en una empresa y quieran quedarse? ¿Cuáles son las acciones que las empresas están o deberían adoptar y pensar ahora? ¿Algunas ideas? ¿Algo que quieran compartir? Claro que sí. ¿Cómo lo hemos visto la rotación? Sí. La rotación es una realidad, hay que aceptarla, y más en este grupo de jóvenes, pero definir más bien cómo generar menos, que esta rotación genere menos impacto en las organizaciones, que les duela menos, que les cueste menos, sea con planes de sucesión, generando estrategias de atracción también del talento, fidelizando ese talento crítico, potencializando la marca empleadora. Y eso es como un reto, eso es un desafío que están enfrentando hoy todos los equipos de talento humano a nivel mundial, y es cómo evolucionar una visión más estratégica y más humana. Primero, las personas ya no quieren que se traten como personas, como empleados, sino como personas. Y el joven es exigente en esto, o sea, en hacerse valer también. El joven, para él es muy importante el equilibrio de vida, o sea, llega como con un tipo de exigencias diferentes a las de antes, que antes veíamos, bueno, es usual que el tema sea desde el salario. Más allá de eso, este joven viene con otro tipo de pedidos, de necesidades. Es importante que se logre enamorar y fidelizar a las personas mediante una propuesta de valor integral. Entonces acá es muy importante porque pues la organización necesita entender qué necesidades tienen, cuál es el momento de vida, cuáles son los sueños de ellos, como para poderlos apoyar, y que aparte de un salario se le pueda ofrecer, por ejemplo, temas como modalidad de trabajo. O sea, las cifras antes de pandemia y después de pandemia, el criterio de elección de un trabajo ahora depende mucho de la modalidad. También pues todo lo de equilibrio de vida, que tengan beneficios económicos. Hemos estado referenciándonos con muchas multinacionales y es interesante ver cómo las que están como más top tienen planes de salud que cubren la familia. O sea, ya no solamente es como cómo te preocupas por mí, sino también por mi familia, por mis mascotas, cómo me brindas oportunidades de desarrollo desde el conocimiento y las habilidades. Y algo muy importante y que hablábamos ahora era que la persona se sienta satisfecha con su trabajo, aunque eso es un trabajo también de cada uno. Y acá pues está muy ligado a identificar ese propósito. Hay un índice de felicidad que dice que en Colombia solo 4 de cada 10 colombianos que trabajan se sienten satisfechos, se sienten felices en su trabajo. Entonces, si eso es lo que hacemos, pues es una cifra muy, pues que genera alerta, o sea, ¿qué está pasando que no se está logrando como ese enganche? Entonces es muy importante dejar de hablar de planes de retención, porque no es tener a las personas retenidas, o sea, que esa palabra se usaba tanto desde gestión humana, sino lograr fidelizar, enamorar y tener planes de compromiso. O sea, mientras vas a estar en esta organización, te vamos a dar lo mejor que podemos y vamos a esperar de ti la mayor contribución posible. Perfecto. Y ahí, Silvio, vos desde tu experiencia con otros tipos de empresas, clientes y demás, ¿qué notas también en ese ámbito? ¿Qué acciones se están tomando? Y en el caso tuyo propio, ¿no? De las empresas en las que participas, ¿qué cosas, qué acciones se están tomando como para enamorar y retener y fidelizar? Tal cual. Bueno, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la cercanía. Entender mejor las expectativas de las personas y cómo evolucionan en la empresa, porque más allá de ir desarrollando habilidades en cada uno de sus ámbitos, este tipo de generaciones necesitan un mejor entendimiento de lo que esperan para poder, de alguna forma, administrar, por no decir frenar, la tentación de ir a explorar en otros lugares algo que quizás no están consiguiendo en el lugar donde ya están. Y habiendo ganado ya un espacio en el lugar que ya están, es mucho más fácil acortar esa brecha de querer entender y conseguir lo que están esperando que salir a buscarlo afuera. Y eso es una ventaja muy importante que las compañías no necesariamente están aprovechando. Porque es como el costo de retener un cliente, ¿sí? Versus ir a buscar uno nuevo. ¿Qué es más costoso? Es más costoso ir a buscar uno nuevo. Es menos costoso retenerlo, ¿no? Entonces, en esa lógica uno va a poder pensar de la misma forma en que si uno entiende la expectativa y cómo evoluciona la persona, tiene que poder entender cómo darle algo más de lo que está esperando para que no tenga la necesidad de salir a buscarlo afuera.
Eso por un lado. Por otro lado, y sobre todo entendiendo las generaciones nuevas, yo creo que hay una necesidad de lograr que este tipo de generación tenga una mayor conexión con el mundo real. Porque viven en una forma nativa, nacieron con la tecnología y seguramente utilizan algunas capacidades y habilidades que les fue dando el uso de la tecnología, pero también tienen la necesidad de desarrollar otras. Y eso, si no lo llevamos a un plano terrenal, más un mundo más tangible, más real, los vínculos y las comunicaciones de una forma distinta, es difícil que se desarrollen otras habilidades que son un poquito más blandas. Más allá de las características que puede tener una persona que nació nativamente con la tecnología, porque uno puede hablar inclusive de lo que es las necesidades de inmediatez, que quienes están acostumbrados a trabajar con herramientas, pero uno puede desarrollar inmediatez en los procesos operativos, pero hay otras habilidades de relacionamiento y de vinculación que llevan más tiempo, que no son tan inmediatas, y uno las va adquiriendo en distintas circunstancias y con un paso un poquito más transitado en la carrera de una empresa. Y si te vas muy rápido de la empresa, y bueno, lograste la satisfacción inmediata, fuiste a buscar otro lugar porque pensaste que no lo ibas a poder encontrar en donde estabas, y te perdiste el espacio para poder, habiendo cumplido muchas de tus expectativas, poder seguir transitando y desarrollándote en otras habilidades que son un poquito más blandas. Eso es lo que, desde mi percepción, más allá de que las empresas buscan hacer, tiene su desafío para las empresas poder hacerlo. Lograr entender la satisfacción de las personas y las expectativas y cómo se van cumpliendo es un esfuerzo grande, sin llegar a la hiperpersonalización de las carreras, que eso sería un extremo utópico para mí, pero bueno, es una forma. Oh, perfecto. Y yo creo, chicos, que también en función del tiempo, la idea es también hacerlo el podcast no tan largo, que sea, digamos, algo como píldoras, ¿no? De información y de charlas. Creo que podemos ir haciendo cierto cierre del tema. Yo de pronto me quedo con algunos temas interesantes, que para mí resultaron interesantes de la charla, que fue el tema de la alta rotación que comentaba Andrea, que para mí fue sorpresivo, ¿no? Hablar ya de porcentajes de 70%, de 60% y demás. Claro, para mí fue eso como sorprendente, esos valores. Entiendo de que es normal en la dinámica de las empresas y las organizaciones esto, ¿cierto? O sea, se espera que haya una rotación, se sabe que hay una rotación, pero digamos, visibilizar esto con datos creo que ayuda mucho a dimensionar el impacto de esto, ¿no? No hablando en términos de que si esto es bueno o malo, no se trata con esto, digamos, de darle una connotación a una generación o a una situación, es simplemente ponerla en un contexto, entenderlo, abrazarlo, entenderlo y en función de eso tomar acciones. Como decía André, me pareció súper interesante el tema de enamorar, fidelizar. Fidelizar. Entonces creo que me voy quedando como con ese tipo de cosas. También lo que hablaba Silvio y también Andrea un poco de eso, ¿no? Más allá de la característica de la movilidad, de los apegos, lo arriesgado, ¿no? Que puede ser también la generación o el momento de la vida que está pasando la persona en ese momento, para ese tipo de rango etario y edad que estamos hablando. También, pues, cómo empieza esto a estar alineado con un tema de vida, ¿no? Con un propósito y con una expectativa, no solamente personal, sino también en relación a lo que vivieron y vieron de sus padres, ¿no? Entonces, cómo empieza a ser un fenómeno también como social y antropológico. Y eso, creo que me quedo también es simplemente con eso, con que no necesariamente es algo negativo, un problema y demás, es una dinámica que hay que entender, abrazar y digamos, trabajar. Y va a ser exitoso aquella compañía, aquella organización, aquella entidad que logre fidelizar a sus empleados o a sus colaboradores. Pero también entendiendo de que esa dinámica existe, ¿cierto? Entonces, no se va a evitar, y es como dentro de esa ecuación costo-beneficio, como decía de Silvio,
encontramos ese punto de equilibrio, ¿no? Donde podemos generar que las personas apuesten y inviertan tiempo y carrera en estar en una organización y que entiendan que pueden desarrollarse en la misma, pero eventualmente si alguien por su propósito de vida y por propuestas adicionales decide irse, pues entender de que hace parte del proceso y hace parte como de esta reiteración, de este proceso iterativo de estar convenciendo y enamorando, ¿no? Entonces, me quedo un poco con eso. No sé si de parte de ustedes, Andrea, Silvio, a modo de resumen, también en pocas palabras, quisieran agregar algo, sumar algo. De pronto, una o dos palabras que ustedes puedan definir como la conversación de hoy, como una o dos palabras que encierren y encapsulen todo. Tengo una frase y es, ya no existe el empleo para toda la vida. Ah. Silvio, ¿algo? Es muy buena, es parte de la expectativa de las nuevas generaciones. Obviamente hay una parte de los jóvenes de tener, transitar un entendimiento primero de lo que quieren para después poder expresárselo a las compañías. Y ese proceso que el ser humano transita durante toda la vida, que es el autoconocimiento, ¿sí? Es muy difícil pedírselo a alguien con tan poca experiencia laboral. El autoconocimiento te lleva a tener más claro qué es lo que uno quiere. Entonces es una ecuación bastante difícil poder seguir y estar a la altura de las expectativas. Lo digo con algunos años más, desde el punto de vista del autoconocimiento, imaginémonos a la gente más joven, donde todavía están transitando el autoconocimiento desde la persona, pero a su vez en el mundo laboral. Y eso es un gran desafío. Perfecto, yo diría que la palabra con la que me quedo yo hoy sería esa de enamorarse. Yo creo que arrancó con fidelizar, luego Howie habló con el abrazarnos y enamorarse sería ya, es un proceso ya bilateral, no es solamente uno decir, este es mi trabajo ideal, sería para esta empresa, pero hoy en día la empresa también tiene que retenernos, querernos, amañarnos, nos queremos amañar en un lugar para que todos los días levantarnos sea algo de colaboración, es un proceso de colaboración. Muchas gracias a ambos, muchas gracias Andrea, muchas gracias Silvio. Este espacio es un espacio muy importante y muy especial. Enmarca esto, lo que es el proceso divergente, que es un proceso fluido de venir acá con ideas sobre lo que está pasando, sobre realidades como en este caso sería la rotación a nivel laboral en la generación Z o Gen Z, y les agradecemos mucho que lograron compartir con nosotros las experiencias, pero sobre todo nos están dando luces sobre las oportunidades que tenemos hacia adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias igualmente, la verdad, un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, y yo solo sumaría gracias también a los que nos están oyendo, nos están viendo a través del podcast, invitarlos a que nos sigan compartiendo en estas sesiones de tertulia, en definitiva son esas. Lo que buscamos es converger y diverger en este tipo de pensamiento a través de la región, ¿cierto? En diferentes países, diferentes locaciones, diferentes experiencias. Así que espero que lo hayan disfrutado, nosotros como ustedes, que hayan disfrutado de este espacio.